Capítulo 18. Origen y causa. Al escuchar la pregunta de Klein, Dunn miró por la ventana hacia el corredor que conducía a la puerta Chanis. Sacó su pipa, la llenó con tabaco y hojas de menta y la acercó a su nariz. Dio una profunda inhalación y su voz se volvió reflexiva y dispersa. Solo en casa puedo disfrutar de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta sin ninguna preocupación. Klein, ¿conoces el mito de la creación? Por supuesto. Cuando recibí educación primaria durante la escuela dominical, aprendimos a leer usando la revelación de la noche eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaban el mito de la creación. Klein intentó recordar a través de los fragmentos de memoria del Klein original. Disminuyó su ritmo y dijo: el creador despertó del caos y destrozó la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Luego, se fusionó completamente con el universo y compuso toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras que el otro se convirtió en la luna carmesí. Parte de su sangre se precipitó en los mares y ríos, nutriendo y fomentando vidas. Klein hizo una pausa subconscientemente al decir eso. En parte, fue porque los recuerdos relevantes eran borrosos y el mito de la creación era muy similar al mito chino de la creación de Pangu. Las imaginaciones de las personas de diferentes mundos compartían algo en común en sus mitos y leyendas. Notando que Klein tenía problemas, Dunn sonrió y añadió: sus pulmones se convirtieron en los elfos, su corazón se convirtió en los gigantes, su hígado se convirtió en los árboles humanoides, su cerebro se convirtió en los dragones, sus riñones se convirtieron en las serpientes emplumadas, su cabello se convirtió en los fénix, sus oídos se convirtieron en los lobos demoníacos, su boca y dientes se convirtieron en los mutantes, y sus fluidos corporales restantes se convirtieron en los monstruos marinos, cuya esencia era Naga. Su estómago, sus intestinos pequeños y grandes, y las partes malvadas de su cuerpo se convirtieron en diablos, espíritus malignos y varios tipos de existencias maléficas desconocidas. Su espíritu se convirtió en el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría dio origen a la humanidad. Esa fue la primera época, la época del caos. Klein terminó la última frase para Dunn, pero le pareció gracioso y ridículo. Como un folclorista de teclado, era la primera vez que entraba en contacto con un mito de la creación que estaba arreglado con tanto detalle. Era tan detallado que casi cada raza prominente correspondía a una parte particular del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila comiendo fruta. Además, no solo se mencionó en el canon de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del Señor de las Tormentas y el Dios del Vapor y la Maquinaria también tenían descripciones similares. Ninguno de ellos se alivió ni devaluó a los otros dioses. ¿Esto significa que el mito de la creación es real o sugiere que las pocas iglesias habían pasado por un largo periodo de luchas antes de comprometerse antes de la quinta época? Con esto en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó con el ceño fruncido. Se siente problemático. ¿Por qué el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, y el dios del conocimiento y la sabiduría nacen directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no lo hace? En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna solo se había despertado al final de la segunda época. Junto con el señor de las tormentas, el eterno sol ardiente, y otros dioses, ella bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También se conocía como la tercera época, la época del cataclismo. Fue durante ese tiempo que la Madre Tierra y el Dios del combate aparecieron también. En cuanto al Dios del vapor y la maquinaria, cuyo nombre original era el Dios de la artesanía, nació solo en la cuarta época. En ese sentido, el rango entre los dioses parecía evidente. Los que eran más antiguos eran más ortodoxos. Y era extremadamente claro. Esto también perturbaba a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Dunn Smith sostenía su pipa con la otra mano y en lugar de responder, devolvió con una pregunta. Repite el título completo de la diosa. Klein inmediatamente sintió como si se hubiera apuñalado a sí mismo con un cuchillo. Estrujó su cerebro e hizo todo lo posible por recordar. La diosa de la noche eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama del carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. Cuando aún estaba viva, recitaba esto todas las noches durante la cena.
Aunque los recuerdos del Klein original se habían fragmentado, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama del carmesí? Preguntó Dunn con un tono orientador. La luna roja. En el momento en que Klein respondió, lo entendió de inmediato. Entonces, ¿de qué parte del creador proviene la luna roja? Preguntó Dunn con una sonrisa. El ojo. Klein y Dunn se sonrieron mutuamente. Esto no era menos impresionante que el Señor de las Tormentas que se formó a partir de un tercio del espíritu del Creador. En cuanto a las iglesias de la Madre Tierra y el Dios del Combate, probablemente tenían explicaciones similares. Sin embargo, el Dios del Vapor y la maquinaria había nacido demasiado tarde para encontrar una razón, por lo tanto, su iglesia había sido débil en los últimos 1000 años y más. Solo con la invención del motor a vapor aprovecharon la oportunidad para estar verdaderamente a la par con los otros dioses. Dunn acariciaba su pipa suavemente. La humanidad nació de la sabiduría del Creador, por lo que tenemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero carecemos de otros poderes mágicos. Sin embargo, del mito de la creación, podemos formar una conclusión simple pero clara. Todo proviene del mismo origen. Proviene del mismo origen. Klein repitió las últimas palabras. De acuerdo con esta conclusión, los humanos que están protegidos por los dioses pudieron resistir a los gigantes, demonios y mutantes. Gradualmente, descubrieron medios para obtener el poder de los villanos. Eso es mediante el uso de las partes correspondientes de los espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales y combinándolos con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, uno obtendrá diferentes poderes. Este es un conocimiento común entre los estudios del misticismo. Dunn no elaboró en detalle y solo dio una breve introducción. En este proceso, nuestros antepasados dependieron de lecciones dolorosas para descubrir que si consumían pociones de alto grado o extraordinarias, fácilmente podría llevar a consecuencias trágicas. Hay 3 posibles resultados. ¿Cuáles 3? Presionó Klein curiosamente. Primero, la muerte mental y la descomposición completa del cuerpo. Cada pedazo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. Segundo, su personalidad será cambiada por los poderes contenidos en la poción. Se volverán fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. Tercero, bueno. Dunn dejó su pipa y tomó una taza de porcelana y tomó un sorbo. El café fermo del Valle del Río de la Paz es amargo, pero muy fragante. Deja un espléndido regusto. ¿Quieres uno? Prefiero el café del altiplano de Feina Potter. Por supuesto, solo lo he bebido unas pocas veces en casa de Belch. Klein declinó cortésmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Volverse loco en el acto, volverse más diabólico que el diablo. Esto es lo que significa perder el control. Dunn enfatizó las palabras, perder el control. Sin esperar a que Klein dijera una palabra, dejó su taza de café y continuó. Después de un largo periodo de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de la blasfemia, los humanos finalmente han perfeccionado el sistema de pociones. Formamos un sistema escalonado que encadena caminos de progresión estables conocidos como secuencias. Cuanto menor es el número en una secuencia, mayor es el grado de una poción. En este punto, las 7 iglesias principales controlan al menos una secuencia completa. Además, también hay caminos incompletos que han recopilado durante los últimos cientos o miles de años. Pizarra de la blasfemia. Klein notó agudamente el término. En la reunión, el colgado también lo había mencionado. Según el colgado, la pizarra de la blasfemia era el factor más crítico en la formación y finalización del sistema de pociones. Eso parecía contradecir lo que Dunn acababa de decir. Esas fueron cosas creadas por algunos dioses malignos. En cuanto a qué era apareció, lo que contiene o que tiene de especial, tampoco estoy seguro. Si descubres alguna pista, debes informármelo de inmediato. Merece el nivel más alto de respuesta. Dijo Dunn vagamente. Mencioné uno de los tipos de perder el control. Ahora te diré los 4 restantes. Está bien. Klein dejó a un lado la cuestión de la pizarra de la blasfemia y escuchó atentamente. Aunque los humanos tienen mentes inteligentes, les faltan poderes extraordinarios, no es absoluto. Siempre hay unos pocos afortunados, quizás debería llamarlos los desafortunados. Nacen con una percepción relativamente más alta. Bueno, también significa la habilidad de sentir espíritus.
Pueden escuchar voces que otros no pueden escuchar y ver cosas que otros no pueden ver. Tienen características parciales de los Villandes. Mientras Dune hablaba, miraba el aire vacío a su alrededor y veía a Klein temblar de miedo. En otras palabras, si son mitad de un Villande de secuencia 9 y tienen características fijas. O, la secuencia 9 es el grado más bajo en la cadena. En resumen, solo pueden elegir un camino de secuencia fijo correspondiente. Si consumen otras pociones, los efectos podrían variar desde trastornos mentales hasta una pérdida de control, o incluso peor, la muerte. Entendido. Klein asintió lentamente. El tercer tipo es similar al segundo tipo. Una vez que eliges una cadena de secuencia, te verás obligado a seguir ese camino. No habrá lugar para el arrepentimiento. Si fueras a consumir pociones de la secuencia correspondiente de otros caminos, hay una alta probabilidad de que obtengas poderes mezclados, inusuales y retorcidos. Pero es casi seguro que estarías en un estado semi-derribado, sensible e irascible, cruel y sanguinario, y silencioso y melancólico. Y solo hay una oportunidad así. Después de eso, independientemente de si consumes las pociones del camino original o las pociones en la secuencia actual, el único resultado es una pérdida de control. El resultado podría ser la muerte mental. Alternativamente, el cuerpo se descompone en monstruos o incluso se transforma en un espíritu maligno. Mientras Dune hablaba, levantó su taza de café para dar un sorbo. Klein, quien se alarmó y temió después de escuchar esto, guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar. ¿Y el cuarto tipo? El cuarto tipo, jeje. Ese es el problema más común. Cuando consumimos pociones para obtener poderes que originalmente pertenecen a seres extraordinarios, sufrimos una transformación antinatural. Por lo tanto, más o menos seríamos afectados por los poderes espirituales remanentes. Aunque quizás los síntomas no se manifiesten y sean indetectables para otros, definitivamente acechará en la mente de uno. Si uno se apresura a consumir la poción correspondiente clasificada más alta en la secuencia antes de comprender completamente los poderes extraordinarios que la poción trae y eliminar las huellas sutiles, la locura se acumulará, aumentando las posibilidades de perder el control. Dune de repente cayó en silencio. Después de una breve pausa, dijo con un suspiro. Según las reglas internas de nosotros, los halcones nocturnos, incluso si un compañero de equipo hiciera una gran contribución, deben haber consumido la última poción hace 3 años y ser examinados antes de poder ser promovidos. Aún así, todavía hay muchos que pierden el control cada año. ¡Qué aterrador! Klein inhaló profundamente al preguntar. ¿Y el último tipo? No había rastro de una sonrisa a pesar de los labios curvados de Dune. El quinto tipo es la razón más común de una pérdida de control. Para los Villandes, la percepción espiritual de uno se mejoraría más o menos. Cuanto menor sea el número en la secuencia, más se mejorará su percepción. Por lo tanto, escucharían lo que otros no pueden escuchar, verían lo que otros no pueden ver, y encontrarían cosas que otros no encontrarían. Constantemente se encuentran con tentaciones misteriosas y encantamientos ilusorios. Una vez que se sobreestimulan o tienen deseos codiciosos, poco a poco irán por el camino de perder el control. Mientras hablaba, Dune miró directamente a Klein. Sus pupilas grises reflejaban la figura de Klein. Su tono se volvió sombrío al decir: El fundador de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanis, una vez dijo: somos guardianes, pero también un montón de miserables que constantemente luchan contra las amenazas y la locura.